abra sus oídos, Señor, que abra su corazón, Padre amado, para atesorar esta palabra, Señor. Hoy, Papito Dios, has venido a hablarle, Señor. Papito Dios, me escogiste a mí como un instrumento, Padre amado. Señor, habla a tu pueblo, Padre amado, Señor bendito. Tú eres el Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Papito Dios, tu palabra será bendecida esta noche, Papito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Levítico cuánto? 10. El pecado de Nadab y Abiú, dos sacerdotes de la tribu de Leví, puestos en el templo para adorar a nuestro Dios. No, el 9, ¿no dice? 10 desde el 1. 9 dice. Te escucho mal. No, pero el libro dice 19. Leemos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó a Moisés y a Misael, a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos acá y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Amén. Vamos a ir entonces ahora a Éxodo 19. A Éxodo 19. Cuando lo tengan ahí, me gusta que todos leamos. Amén. Éxodo 19, comenzamos en el 5 y el 6. Ahora pues, si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Su palabra está bendecida. Dios, gracias. Hoy quiero hablar de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero también quiero hablar de los sacerdotes de Jesucristo. ¿Dónde están los sacerdotes de Jesucristo? Claro, que veo poquitos, pero ahí están. Los demás no han creído, pero hoy van a creer, ¿cierto? Bueno, entonces el plan de nuestro Dios era que cuando mi Dios sacó el pueblo de Israel, antes quiero hablarles del tema para podernos conectar. El tema de hoy, mis queridos hermanos, no profanar el templo de Dios. ¿Qué es profanar? Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o
o digna de ser respetada. Palabras similares: violar o deshonrar. Bueno, entonces vamos a ver entonces el plan de Dios que tenía, me imagino yo, mi Dios muy gustoso, mi Dios, no sé, muy alegre, sacando al pueblo de Israel. Cuando ya están a salvo, ¿cierto? Cuando ya están a salvo, lo que dice él: mira, este va a ser un pueblo mío, un reino de sacerdotes, ¿cierto? Este es mi plan. En ustedes voy a hacer lo que antes se perdió. O sea, voy a darles a este pueblo lo que tenía planeado yo desde la fundación del mundo. Voy a hacer, este sí va a ser mi pueblo, del cual yo me voy a alegrar siempre, del cual yo voy a estar siempre glorificado en ellos. Entonces le dice algo así como en el 5: ahora pues, si tienes oído a mi voz, ese es el tema. Si él hubiera oído a su voz, o sea, si me obedecieres, ¿sí? Hoy si escucharas lo que yo te digo, hoy si tú le dieras oído a estas palabras que voy a decirte, hoy si lo que escucharas lo vas a poner por obra, yo te aseguro que tú vas a ser un pueblo bendecido, grande en la tierra, ¿cierto? Y te daré toda la tierra, ¿cierto? Para que tú gobiernes, porque mía es la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ese era el plan de Dios, ¿cierto? Pero también había una condición para el pueblo de Israel, y esa condición está en pie. Dice: yo los voy a poner, si escucharan mi voz, los voy a poner como gobernador sobre toda la tierra, ¿sí? Ustedes van a ser los que van a conquistar gente, ¿cierto? A través del testimonio, a través de que me glorifiquen, a través de todas las obras buenas que ustedes van a hacer, Señor, en mi presencia, y harán lo que yo les diga, serán obedientes. ¿Qué les parece? A Aarón le dice, a Moisés le dice: escucha tú, y todo lo que ellos digan, nosotros lo haremos. Sí, Señor, eso lo haremos. Sí, ese fue el gran plan de Dios, ¿cierto? Y tenía mi Dios tanto gusto en su corazón de haber escogido un pueblo que le iba a obedecer. Luego en el 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, ¿cierto? Y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces mi Dios, se supone que esta gente que él había sacado, ese 500,000 de personas, no sé cuántos serían, ¿cierto? Estos todos iban a ser un reino de sacerdotes, que por donde ellos iban, iba a brillar, que por donde ellos iban a dejar el nombre de Dios en alto, que por donde ellos iban a ser glorificados y santificados, porque era una nación santa. Iban a otras personas, iban a santificar, a otras personas iban a darle lo que Dios mandaba, ¿cierto? Y la condición es: escucha mi voz. En otras palabras, no vayas a hacer lo que tú creas, no vayas a hacer lo que tú te dé la gana. Siempre escucha mi voz, ¿cierto? Y vas a hacer lo que yo te mando. ¿Para qué? Para que yo sea glorificado, porque el pueblo de Dios fue escogido para glorificar al santo Dios de los cielos. Ese fue el plan de Dios, ¿cierto? Entonces, mi Dios sigue teniendo la buena esperanza en estas personas. Los vio santos, pero si no lo son, yo los santificaré. Los vio lavados, no importa, yo los lavaré, yo les haré expiación por ellos. Un reino de sacerdotes que iban a iluminar la tierra. Entonces se cumpliría, según mi Dios, lo que en las manos de Adán se puso.
Ese era el plan de mi Dios. Pero voy a darle leyes para que no se vayan ni a la derecha ni a la izquierda, para que caminen recto, siempre escuchando mi voz. Siempre van a caminar ellos bajo mi mando, bajo mi obediencia, siempre caminando hacia adelante y glorificando mi nombre. Ese era el plan de Dios, porque Dios ha escogido sacerdotes hasta el día de hoy para glorificar su nombre. Y su nombre tiene que ser glorificado, porque para eso nos escogió. En este momento, mis queridos hermanos, estamos glorificando el nombre de Dios con su presencia, con la alabanza, con el mensaje de hoy. Hoy día, en este momentito de hora y media que usted ha venido acá, 2 horas, el único propósito es de honrar el nombre de Dios, de honrar el nombre de su Hijo, porque para eso somos, ya no un sacerdocio levítico, somos un sacerdocio de parte de Jesucristo, o sea, de la tribu de Judá. Somos nuevos, en todo somos nuevos, tenemos nuevas promesas, tenemos de todo nuevo, ¿cierto? Pero miren lo que pasa con todas estas esperanzas que tenía mi Dios. A los 40 días se terminaron. Solo pasaron 40 días y ellos estaban ya adorando un becerro. Mientras mi Dios le daba mandamientos a Moisés, que estaba arriba en la cumbre, en el monte Sinaí, ellos estaban abajo. No apareció 40 días Moisés. Que hicieron un becerro y le quitaron la mirada a mi Dios. Y los planes de mi Dios otra vez se fueron abajo. ¿Cuántas cosas vemos los fracasos que ha recibido mi Dios de parte del hombre? Estos fracasos que mi Dios, queriendo dar lo mejor, siempre el hombre los arruinaba. Solo por la libertad que le dio. Te carga, tienes 2 caminos, tú escoges el tuyo, ¿cierto? Ahí te lo pongo. El hombre siempre escogió el malo, nacimos del lado del malo, pero mi Dios siempre quiso sacarnos de alguna manera del lugar donde íbamos y siempre llevándonos para el camino recto, a donde Él estará siempre. Dios mío, pero el hombre no ha entendido hasta el día de hoy, creyendo que incluso dentro de la iglesia y haciendo lo que Él quiere, glorifica a Dios. Y la única intención de Dios con estas personas es glorificar el nombre. Eso era todo lo que quería mi Dios. A los 40 días sufre el primer fracaso de estos sacerdotes. Solo pasaron 40 días cuando mi Dios, cuando el pueblo de Israel ya estaba adorando, ya no le estaba escuchando a Dios, ya no había escuchado la voz de Dios. Todo lo que dijeron en el monte Sinaí, abajo del monte Sinaí, ya estaba destruido. La palabra que dijeron ellos, sí haremos, ya no se hizo. Otra vez, mi Dios, qué decepción habrá tenido, qué tristeza habrá tenido mi Dios con este pueblo que lo saca del esclavitud. Esta historia se parece mucho a nosotros, o tal vez no se aparece, sino que tal vez sea la misma, ¿cierto? Que mi Dios ha venido haciendo sacerdotes más sacerdotes hasta el día de hoy. Y si nos ha dado cada vez nuevas promesas al pueblo, a este pueblo, a la iglesia de Jesucristo, le dio un sumo sacerdote a Jesucristo. Y no solamente que está allá afuera ni en los cielos, ahora su poder está en nosotros. La pregunta es, ¿estamos glorificando a Dios en lo que hacemos? La pregunta es, ¿estamos obedeciendo, estamos escuchando la voz de Dios o estamos haciendo lo que hizo el pueblo de Israel? Haciendo lo que le da la gana, amando muchas cosas que Dios no los mandó a amar, que incluso les mandó a ellos no amar la idolatría, y ese fue el primer mandamiento que quebrantaron. Dios mío. Pero es que no se ponen a pensar en que no están jugando con otro hombre, no están jugando con un gobierno, están jugando es con el poder de Dios, que no importa donde se esconda, ahí estará Dios viéndolo, estará Dios viendo sus malas o
mi Dios escogió un reino de sacerdotes. Ese reino de sacerdotes somos nosotros, mi hermano. Y estaremos quebrantando los mandamientos. No tendremos un becerro de oro, pero tendremos una idolatría. No sé, tal vez tendremos un trabajo que amamos más que a Dios, o un hijo que amamos más que a Dios, un dinero que amamos más que a Dios, la casa que amamos más que a Dios. Dios mío, entonces no estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando a nuestro corazón, que es malo y perverso. Entonces miren que el pueblo de Israel, ¿cierto? Viendo las maravillas, cómo lo saca de la esclavitud, igual que a nosotros. Lo saca de la esclavitud, le abre el mar, lo pasa al otro lado y lo pone a salvo. Ahí nadie lo tocaría, porque Dios estaría con él ahora, mañana y siempre estaría con él. 40 días solo pasaron, viendo la gloria cuando mi Dios llegó una nube espesa y comenzó a hablar y les dolía los oídos. Comenzaron a retroceder del miedo. A los 40 días se les pasó el miedo y comenzaron a hacer lo que ellos creyeron que era bueno: amar a un Dios diferente que el que ellos habían visto, del que le había dado la orden. Entonces los planes de Dios totalmente se destruyeron. Mi Dios, no sé, en ese día del becerro, ¿cierto? Ya no lo escogió a todos. Le dijo: los que estén conmigo, dijo Moisés, vengan acá, y los que tengo con el becerro, que es allá. Y los que quedaron en la idolatría murieron, mis hermanos. Y solamente los que quedaron vivos, muchos, fue la tribu de Leví. A ellos se les dio vuelta la misma misión. A ellos se les dio vuelta la misma misión. ¿Cierto? Ahora ya no iba a ser un pueblo, ya no iba a ser una nación, ahora iba a ser una sola tribu. Y que ahora, como castigo, las otras tribus mantendrían a la un tribu, porque estos iban a glorificar el nombre de Dios. En esto, mi Dios otra vez pone la confianza en ellos, de que esta tribu de Leví, los nuevos sacerdotes, los nuevos sumos sacerdotes, los nuevos príncipes, todos los nuevos que iban a estar en esa tribu, iban a adorar el nombre de Dios y siempre ponerlo en alto. Iba a santificar el nombre de Dios, siempre iban a alabar el nombre de Dios, siempre en sus pisadas, en sus miradas, otra vez mi Dios, poniendo la mirada otra vez en el hombre. ¿Y qué pasa? Otra vez un fracaso. El hombre le ha venido dando la espalda a mi Dios todo el tiempo hasta el día de hoy. Es más, nosotros le podemos dar la espalda. Hagamos un estudio a nuestras vidas. ¿Cuándo le estamos dando la espalda? Vamos a corregir algunas cosas. Vamos a Levítico 10. Ahora sí vamos a hablar de Levítico 10. En Levítico 10 vemos a dos sacerdotes de la tribu de Leví, a estos que ya les había puesto la confianza en Dios, a estas personas que vuelta les había dado nuevos proyectos, otra vez que les había dado otro privilegio, otra vez les había dado el privilegio de ser sacerdotes. Ustedes me servirán, pero también había leyes para acercarse a ellos. Pero este es el problema, también ellos no escucharon la voz de Dios, también hicieron lo que ellos creyeron. Entonces, dice la Biblia, lo que nos ha dejado escrito a nosotros como ejemplo, dice que mi Dios, que ellos, no sé si se emborracharon o no, lo que dice en Levítico 10, 8 y 9. Y tú, Jehová, y Jehová habló a Aarón y diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Igual se murieron. Hable bien.
Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea, era un mandamiento que les dio mi Dios. No sé si tomaron vino, esta parte no lo explica, sí, pero lo que sí explica que ellos fueron, no sé, se vistieron, no se santificaron, porque así era la ley de Dios. Todo aquel que entraba en el templo tenía que ser santificado, tenía que purificarse, ¿sí? A lo que se le llama expiación, tenían que lavarse primeramente, entonces pegarse un buen baño, ¿cierto? Y ahí entrar con pies limpios, con el cuerpo limpio. No sé qué hicieron ellos, la Biblia no lo explica, pero lo que sí explica ellos que fueron con el incienso, ¿cierto? Pusieron incensario y dice que pusieron fuego extraño. O sea, ¿por qué fuego extraño? Porque no era del altar, sino que lo trajeron de afuera, de ese fósforo que ellos tenían. Entonces, por eso, sencillamente, mi Dios nunca los quiso castigar. Lo que pasa es, no es que mi Dios saca y castiga, no, lo que pasa es que hay un mandamiento, porque cada cosa que hay una consecuencia. Esto, por ejemplo, me da la impresión de que este es como un cable de alta tensión. Usted lo va a tocar, tiene que ir con un buen equipo. Si usted lo toca así nomás se muere. La intención del cable que está ahí no es matarlo. Pero usted no va con lo correcto, no va con guantes, no va preparado, con buenos zapatos, con una buena herramienta. Se va a morir. La intención del cable no es matarlo, pero usted llegó a él y se murió. La intención de Dios no es matar a nadie, pero les está advirtiendo cómo acercarse para que no mueran. Entonces, otra vez no escuchan la voz de Dios, otra vez hacen lo que ellos quieren, otra vez hacen lo que ellos creen que deberían de hacer. Entonces vemos el hombre desordenado totalmente, vemos al ser humano que ni a Dios le obedece. Qué bueno que nosotros, mis hermanos, vino Cristo a nuestra vida, que está en nosotros, sí que está en nosotros, como dice Pablo. Entonces, ahora lo que nos cuesta mucho es escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nos toca. Para nosotros los seres humanos es difícil, como Dios no está matando a nadie, al menos ahora, ¿cierto? No está matando a nadie, Dios está allá, ahora está el poder en nosotros, y sin embargo no lo hacemos, lo usamos para mal. ¿Cuántas cosas se han hecho y se hacen? Y pienso que hasta se seguirán haciendo por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar el orden de Dios, por no llevar el orden de Dios. Se cree que uno puede hacer lo que uno quiere. O tal vez no, pues si es fuego el que está aquí como el que está allá. Igual, pues, ¿cuál es la diferencia? Pero mi Dios dijo que no, que esto tenía que ser santo. Ahora, ¿se santificaría? No, porque ellos se mueren, se arden, pero la túnica no se quema. Entonces no era con la túnica, porque la túnica sí era un mandato de Dios, ¿sí? Pero su cuerpo no estaba limpio, no estaba santificado, y el fuego es extraño. Por lo tanto, hizo un contacto con el poder de Dios. Dios no los quiso matar, sino que había una consecuencia, porque no escucharon la voz de Dios. Eso, así de sencillo. Ellos hicieron lo que ellos creyeron, no escucharon la voz de Dios. Si hoy día nos está pasando alguna consecuencia, es que no escuchamos la voz de Dios. No hacemos como Dios quisiera, sino como nosotros creemos que sea, ¿cierto? Otro de los temas que se ve ahí es en el 3. Entonces dijo Moisés y Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan se santificará, o me santificaré, ¿cierto? Y sigue diciendo: y en mi presencia, en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Eso era todo lo que Dios quería, ser glorificado el nombre de Dios. Eso era todo. ¿Qué querían ellos? Pues, por ejemplo, que los que trabajaban dentro del templo, los que vivían dentro del templo, mi Dios siempre recibiera gloria, honra. ¿Qué es lo que quiere nosotros de Dios?
andamos por ahí, esos son mis hijos. Porque recuerden que somos sellados con el Espíritu Santo y eso es lo que nos hace brillar en este mundo de oscuridad. Esos son mis hijos. Esos son mis hijos, el que anda allá, el que anda acá. Y la pregunta es, ¿nos verá alguno de nosotros? Tal vez no tendremos ese brillo del Espíritu Santo, porque no estamos escuchando la voz de Dios. O es que ya les he dicho bastantes veces y se lo vuelvo a repetir, tendré que repetírselo siempre. Es que por estar dentro de la iglesia 20, 30, 40, 50 años, nadie tiene una salvación comprada. Nadie está seguro de eso. Hay que glorificar a Dios siempre en lo que hacemos. Glorificar a Dios en nuestros pensamientos. Para eso nos puso el mandamiento del prójimo, ¿cierto? Ahí se quiere glorificar. Es ahí donde se quiere glorificar, haciendo la obra que Él nos mandó a hacer. Glorifícate en Él, ¿cierto? Cuando llevas el mensaje, cuando haces justicia, misericordia y amor, bondad por ellos. Eso es lo que Dios quiere, que el pueblo de Dios, como todas las veces desde la fundación del mundo, hubiera querido Él, que el pueblo entendiera esta parte, que solo eso era lo que quería. Que cuando usted hace misericordia, mi Dios se glorifica. Que cuando usted ama y como ama a Dios, mi Dios se glorifica. Cuando usted obedece, mi Dios se glorifica. ¿Qué pasaría si usted no está escuchando la voz de Dios? ¿Usted cree que mi Dios estaría glorificando? Gracias que ahora está por Jesucristo, que fue quien pagó el precio de esa quemadura, de esa muerte. ¿Cierto? Porque estas personas no obedecieron la voz de Dios, no escucharon la voz de Dios, ¿cierto? No hicieron como Dios lo quisieron, cometieron un pecado, dice en el título, ¿cierto? Y la consecuencia del pecado es Dios. Y si Dios lo dijo, no lo ha dicho por burro, sino que hay una consecuencia si no escuchamos la voz de Dios. Así, mi Dios dice en la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos a la salvación, que todos lleguemos al cielo. Le está dando una oportunidad a cada uno de nosotros. Pero esto, como le dijo a los sacerdotes, si escucharas mi voz y obedecieras, tú serás mi reino de sacerdote aquí en la tierra. Que cuando tú andes en la calle brilles, tú me andas glorificando. Ese es mi hijo. Cuando haces justicia, ese es mi hijo. Cuando obedeces, ese es mi hijo. Pero ahí está el problema, ciertamente. Entonces sigue diciendo, ya en el 4, en el 5 vemos que en el 4, en el mismo 3 dice que cuando se le recriminó esto a Aarón por sus hijos, tal vez él era el encargado de decirle todo lo que había que hacer. Tal vez se le pasó por alto sencillamente porque no escucharon la voz de Dios, no oyeron, no la pusieron en práctica y ellos murieron y Aarón cayó. Alguna consecuencia había de parte de Aarón porque él cayó. Y también mandó mi Dios, como Moisés dice, no se raspen la cabeza, no hagan duelo, porque eso quiere decir que la culpa fue de mi Dios. Así que no hagan nada de eso y continúen como que si nunca pasó nada. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, esto no es nada más que una advertencia, porque si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que escuchar la voz de Dios diciendo. Tenemos que escuchar, ¿cierto? No es haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer. Y muchas veces nos salimos del orden de Dios y que por ayudar. Por ayudar es como Abraham, así, quiero ayudarle a Dios, busque a tener hijos con esclavos, ¿cierto? Sí, hubo una consecuencia también ahí, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, mire que ellos mueren, pero la túnica no se quema. Ellos mueren quemados en su cuerpo y la túnica no. ¿Cierto? Entonces, vemos ahí que Dios solamente, el que hace pecado, es el que tiene la consecuencia. Siguiendo el orden de los sacerdotes, pasan mucho tiempo, hasta los 400 años de silencio, ¿cierto? El sacerdocio ahora sí se había desbaratado, ya hecho lo que ellos querían, habían hecho incluso ya los fariseos nuevas leyes,
habían hecho cosas diferentes, ya no estaban amando al prójimo, sino que el prójimo era el pecador y ese había que matarlo, como hicieron con Jesucristo, ¿cierto? Buscaban, dice Jesucristo, muchos discípulos viajando cielo y tierra, viajando mar y tierra, perdón, no era avión, viajando, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser un discípulo. Y luego dice Jesucristo, va a ser más hijo del diablo que antes. ¿Por qué? Porque ya no le enseñaban la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esto debería tener una reflexión. ¿Qué buscaban entonces los sacerdotes en aquel tiempo que llegó Jesucristo? Dinero, porque no visitaban a los pobres, visitaban a los ricos para que les diezmaran, con engaños. Luego estaban cogiendo a las viudas, en lugar de alimentarlas, les estaban quitando las propiedades. Ellos se estaban enriqueciendo, como pasa ahora, mi hermano, como el sacerdote de ahora lo está haciendo, ¿cierto? Incluso ahora ya han barrido la casa para poner una iglesia y de ahí comer, tener lujos, ¿cierto? Eso pasa ahora. Y piensan que de ahí están glorificando el nombre de Dios. ¿Cuánta consecuencia va a haber ahí, mi hermano? No hagamos lo mismo, ¿cierto? Esperemos siempre en Dios. ¿Cuánto juego extraño? No va a venir un juego extraño, ¿cierto? Para nosotros también. Entonces viene el Señor sacerdote, viene el Señor Jesús como el sumo sacerdote, ¿cierto? Viene a ponerse, viene al frente, a estar ahí, a darle el verdadero dirección a la ley, el verdadero contenido a la ley, ¿cierto? Por eso Él dice que Él no vino a abolir la ley, que Él vino a cumplirla. Y la misma ley, los mismos sacerdotes, a los que estaban con un mandamiento de amar al prójimo y a Dios en primer lugar, ellos mismos matan a Jesucristo. ¿Qué consecuencias tendrán? Orar de mí, mi hermano. Van a tener, porque mi Dios en la cruz le dijo, perdónanos. No sé hasta cuándo, mi querido hermano, pero no cometamos ese mismo error. Que ya ahora mi Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, el rey, el Hijo de Dios, ¿cierto? Llega a darle el verdadero sentido. Ellos no quisieron, estaban tan rebeldes. Para ellos, por ejemplo, vamos a decir que a nosotros nadie nos va a enseñar, a nosotros nadie nos va a corregir, a nosotros no podemos obedecer a alguien que no está a nuestra altura. Nunca reconocieron al Hijo de Dios, nunca escucharon su voz. Y a pesar que en la transfiguración, mi Dios desde los cielos le dice, en el bautizo, desde los cielos le dice, ese es mi Hijo amado, a Él obedece. Hoy día los sacerdotes de hoy estarán escuchando la voz de Dios o la voz de Jesús, porque dijo mi Dios a Él oírle. O sea, ya no le escuchas a los profetas, ya no les escuchas a nadie, porque ellos le hablaron, es a nuestros padres. Pero hoy en día el Hijo es el que le está hablando a ustedes. Y ahora tenemos un nuevo compromiso. ¿Por qué? Porque ya no somos del sacerdote levítico, ahora somos sacerdotes de Jesucristo por la tribu de Judá. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué más puede usted darle a Dios según su orden? No según nosotros, ¿cierto? No según nosotros, según el orden de Dios. ¿Qué más será que quiere? Porque el pueblo de Israel, ya los fariseos, ellos nunca se pusieron a pensar. Ellos creían que estaban en el lugar perfecto, que estaban haciendo lo perfecto. Ellos creían que incluso que era el pueblo de Dios el que había santificado su nombre totalmente, y que incluso decían que no podían mirar al cielo por el temor de Dios. El temor de Dios no estaba allí. El temor de Dios estaba en la tierra, con mandamientos que ninguno respetaba. Ellos mataban, como iban a hacer con las mujeres que le encontraron en adulterio. Ellos mataban, ellos condenaban al pecador y lo mataban. Fue lo que hicieron con Jesucristo. ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes desde aquel tiempo. Entonces, en otras palabras, el sacerdocio levítico nunca mi Dios le dio honra, siempre le dio deshonra. Por eso es que viene Jesucristo a ser un nuevo pueblo. Ya ese pueblo
una nación santa. Otra igualito, ¿cierto? Una nación santa. También nos ha sacado de Egipto, de las manos del mundo, de las manos del diablo, y ahí nos ha sacado. Otra vez nos sacó de Egipto. Estamos acá por la misericordia de Él. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque mi Dios dice en su palabra que ahora a su Hijo, si el que quiera engrandecer el nombre de Dios, tiene que engrandecer el nombre de su Hijo primero. Si no, no puede llegar la oración a Dios, no puede llegar el mensaje a Dios, no puede llegar nada a Dios, porque tiene que ser por Cristo. Amén. Si no, no pasa nada. Entonces, ¿estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo? Porque estamos hablando como de otra manera. Las iglesias están hablando de otra manera. Si honras a mi Hijo, tendrás honra de mí, dice Dios. Miren, pero hay muchos que no están haciendo eso, mi hermano, y no están enseñando eso. Esto no es para corregir, mi hermano, sino para que hagamos cuenta de que nosotros un día va a caer fuego sobre nosotros también por la consecuencia de que no hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, por no escuchar su voz, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que este pueblo de hoy en día también está profanando el templo de Dios. Ahora el templo de Dios, ahora viene Jesucristo. Ahora ya no hay sacerdotes para ir al templo. Ahora nosotros somos los sacerdotes y este templo es el de nosotros. ¿Cierto? Este templo, donde vamos nosotros, el templo va a ir. Donde quiera que nosotros estemos, el templo estaremos ahí. Y Dios está en ese templo. Está aquí. ¿Estaremos glorificando el nombre de Dios? ¿O sencillamente lo dejamos en segundo lugar? ¿O estamos haciendo lo que a nosotros no creemos que debería de ser así? Mis queridos hermanos, lo que Dios quiere es que lo engrandezca siempre, que le des honra, que le des gloria, que a Jesucristo lo pongas en alto y mi Dios se glorifica. ¿Sí? Mi Dios se glorifica. Que a mi Jesucristo le des honra. Que a mi Jesucristo le des honra y mi Dios se glorifica. Que le escuche la voz de su Hijo y mi Dios se glorifica. Que obedezca la voz de su Hijo y mi Dios se glorifica. Dios mío, qué bonito, ¿cierto? Pero es que nos cuesta hacer esto, mi hermano. Pero bueno, vamos a ir saliendo de lo antiguo, ¿cierto? De lo levítico, y que nos damos cuenta que ahora ya levítico no somos, ahora somos judaicos, porque Cristo vino de la tribu de Judá y nosotros somos judaicos, Señor, en el nombre de Jesús, por su misericordia. Dios mío, por su misericordia, hoy en día, Señor, somos sus sacerdotes. Él es nuestro sumo sacerdote. El templo lo llevamos aquí y la gloria de Dios está aquí. Pero usted está engrandeciendo esa gloria. Ese es el tema de hoy, ¿cierto? Entonces, que no profanemos como hicieron los sacerdotes levíticos el templo de Dios, llevando fuego extraño, haciendo cosas extrañas, creyendo que lo hacemos bien. Dios mío, eso Dios no lo quiere. Quiere que nosotros vivamos una vida en santidad también, ¿cierto? Entonces, Él, como le dijo al pueblo de Israel, la tierra es mía y te la he puesto delante de ti para que la gobiernes. Pero que hay un problema, nos están gobernando. La iglesia se ha dejado gobernar, incluso del diablo, que es el que está gobernando mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta parte no se ha entendido. Cuando nosotros vamos a engrandecer el Hijo de Dios, nosotros seremos recompensados por Dios. Si nosotros estamos glorificando al Hijo de Dios, tendremos una recompensa de parte de Dios, porque esa recompensa viene del cielo de acuerdo a la glorificación que se le dé al Hijo. Y si nosotros hasta el día de hoy no lo hubiéramos entendido, hoy lo vamos a entender en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Lo único que Dios quiere es que lo honremos, que no sea como el pueblo de Israel, que se decepcionó cuántas veces, ¿cierto? Se decepcionó. ¿Cuántas veces se desagradó del pueblo de Israel? Que hoy con este pueblo, con este sacerdocio, no sea lo mismo. Que hoy
agradando a Dios, porque eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, Señor, que acojamos a su Hijo en nuestros corazones, que Él nos va a ir enseñando, que Él va caminando delante de nosotros, que Él nos va sanando, que Él va a ir guiándonos. Qué bonito, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz de su Hijo. No hagamos lo que ni siquiera es bíblico. Dios, ya nos envía bien. Qué bueno, ¿cierto? Justo a tiempo. Señor, qué lindo eres tú, Señor. Que esta noche, Señor, tú nos has hablado en nuestros corazones, Señor. Dios, gracias. Porque, Cristo Dios, enséñanos a no violar tu mandamiento, Señor. Enséñanos, Señor, a obedecerte, Padre amado, para que nos caiga fuego extraño sobre nosotros, Señor. Para que no haya unas consecuencias sobre nosotros, Señor, por hacer lo que nosotros creemos, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor, para seguir escuchando tu voz, Señor. Hijo Dios, gracias, Señor. Porque tú, Señor, tu misericordia, Señor, a pesar de ser tu enemigo, Padre amado, aquí estamos porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias, mi Jesús, porque tú puedes hacer grandes maravillas, Señor, en nosotros, Señor. Papito Dios, tienes la paciencia, Señor, Papito Dios, y esa ira, Señor, y ese fuego extraño, Señor, que venía sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Hoy, Papito Dios, no tenemos las consecuencias, Señor, enseguida, pero un día vamos a tener las consecuencias por no escuchar tu voz. Tú nos has mandado, Señor, a que no amemos la idolatría, Señor, pero nosotros al final, Señor, de una manera o de otra, lo estamos haciendo, Padre amado. Nos mandaste a amarnos unos a otros, Señor, Papito Dios, y hasta a veces nos peñiscamos unos a otros. Tenemos una diferencia, tenemos una barrera, Padre amado, unos a los otros, Padre amado. Papito Dios, creyendo, Señor, que yo soy mejor que el otro, Padre amado. Papito Dios, no he escuchado todavía tu voz, o no hemos escuchado tu voz, Papito Dios. Acerquémonos, Papito Dios, ayúdanos a acercarnos a los otros, Señor. Que esa división, Señor, Papito Dios, y los malos entendidos, Padre amado, Papito Dios, que se han borrado de nuestras vidas, Señor. Cuánta amargura, Señor, tú, Señor. Cuánta decepción, Señor, tú sufres por nuestras consecuencias, Señor. Papito Dios, tú nos escogiste para glorificar tu nombre, Señor. Pero más vale estamos amargando tu nombre, Padre amado. Señor, haciendo lo que nos da la gana, Señor. Mordiéndonos unos a los otros, Padre amado. Señor, perdónanos, Padre amado. Papito Dios, porque si tu Hijo no hubiera muerto por nosotros, Señor, Papito Dios, ese fuego extraño ya hubiera caído sobre nosotros, Señor. Dios, gracias, Señor, por no revelarnos tu palabra, Señor, en este momento, Señor. Bendito el Dios de los cielos, Señor. Te pido, Padre amado, por mi iglesia, por la iglesia tuya, Señor, por esta congregación, Padre amado, Señor bendito, para que corrijas lo que tengas que corregir, Papito Dios. Ayúdanos, Padre amado, a vivir, Señor, de acuerdo a tu presencia, Señor, siempre escuchando tu voz, siempre obedeciéndote, Señor, porque la obediencia es lo que a usted le gusta, Señor. Papito Dios, siempre, Papito Dios, llegando a tiempo, Padre amado. No, Papito Dios, cuando yo quiero prender el incensario, Señor, sino que tiene que tener su momento. Tú has puesto la hora, Señor. Tú has puesto el momento, Padre amado. Señor bendito, ayúdanos, Padre amado, a poder cumplir, Señor, con lo que tú has puesto, Señor. Bendice esta congregación, Padre amado, Señor bendito. Ayúdanos, Señor. Engrandécelo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea empoderada en esta noche, Señor. Y que de aquí en adelante, Señor, vamos a hacer lo que tú quieres, Padre amado. Señor, como le dijo el pueblo a Moisés, haremos lo que tú nos dices, Señor. Papito Dios, esta vez sí, Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, honra y gloria te damos, Señor. Amén, amén. La iglesia, Señor, es santificada, Señor. Gracias.